Roberto Bataglino con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sin duda alguna ya en el medio de las escenas del dolor, a algunas horas del sepelio en Santa Cruz del expresidente Néstor Kirchner, se han instalado fuerte y de la mano del propio gabinete nacional. Me parece que esto hay que subrayarlo porque cuando vienen las conjeturas y los comentarios políticos, la primera reacción, fundamentalmente de los seguidores, de aquellas personas que se identifican con el proyecto de Néstor y Cristina Kirchner, es marcar y señalar una especie de supuesta falta de respeto porque en estas horas de dolor se están haciendo conjeturas políticas. Y los que se encargaron primero de hacer estas conjeturas políticas son los propios integrantes del Gabinete Nacional. Ayer en la noche el canciller Timmermans ya planteó claramente algo que en los corrillos se venía diciendo sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea la candidata del oficialismo para la reelección el año que viene. El tema de una instalación política de la figura de la presidenta parece algo como apresurado, y algunos lo interpretaban en la necesidad que tiene el oficialismo de hacer un proceso de transformación rápido de un Néstor Kirchner que era un armador político. Era justamente la mayor energía de Kirchner estaba puesta en el armado político, tanto en el armado para sumar aliados como para marginar y contrarrestar y dejar en un lugar de mayor incomodidad posible a sus adversarios y opositores. Y eso él le dedicaba con mucha pasión y energía a esa tarea. Bueno, ahora no va a haber ese constructor político, pero ¿qué ventaja tiene el gobierno? ¿Qué ventaja tiene Cristina? Que tiene la imagen simbólica. O sea, ayer lo decíamos, ya no habrá posibilidades de hacer oposición contra Kirchner. Y sí, esta imagen simbólica de instalarlo, de la posibilidad de generar una corriente que instale el tema de las obras, de la gestión, de la figura de Néstor Kirchner, que probablemente el oficialismo la use y la va a utilizar. De hecho, la puesta en escena, respetuosamente dicho, pero esto fue así, que hizo el oficialismo de el velorio de Néstor Kirchner, tiene que ver con esto, ¿no? Con una necesidad de ir instalando la imagen de un líder político desaparecido. El otro escenario que viene es el peronismo, ¿no? ¿Cómo va a ser la batalla por el control del peronismo? Ahí hay dos versiones, o dos, más que versiones, dos conjeturas bastante fuertes. Una, dicen que va a ser difícil, ya era difícil contener a los caciques del PJ bonaerense. En el PJ bonaerense, en realidad, en la elección del conurbano bonaerense es la que define las grandes elecciones nacionales, y el poder y los últimos gobernantes se han asentado su poder allí. Y allí había hecho toda su apuesta a Kirchner. Además, había perdido una serie de aliados por justamente priorizar esa alianza estratégica con los caudillos del peronismo bonaerense. Bueno, eso, algunos sostienen que eso puede llegar a ser una interna muy virulenta, y otros consideran que puede haber un elemento de contención y que puede generarse a través de, no tal vez el liderazgo de Cristina, pero sí de algunas otras figuras políticas, que el oficialismo mantenga el control ahí, y hay que ver si abre un proceso o no de reunificación en el peronismo. Hay algunas señales que indican que puede haberse, otras que no, como ser el hecho de que Aníbal Fernández lo haya llamado a Duhalde. Duhalde se volvió de Brasil para asistir al velorio de Kirchner, y Aníbal Fernández lo llamó para decirle que no asistiera. Ese también no es un dato menor, el hecho de que Cobos y Duhalde hayan sido marginados. Más allá del rol de opositores o el rol incómodo que le pueden haber hecho sentir a Kirchner, hay que recordar que tanto Duhalde como Cobos fueron socios políticos de Kirchner, elegidos por Kirchner. En el caso de Duhalde, más que socio, fue un mentor de la no de la candidatura, pero sí de la elección. Elegidos por Kirchner, no es que se los impusieron, no lo pusieron ahí al lado de la foto. Kirchner fue a buscarlo a Cobos para que fuera el compañero de fórmula de Cristina Kirchner. Kirchner fue a buscar, a rogarle a Duhalde que lo apoyara en la elección del 2003 cuando estaba haciendo campaña desde el sur. Y bueno, en realidad son datos que tal vez revelen que el gobierno va a profundizar esta estrategia de confrontación, de dividir entre propios y extraños, entre aliados y adversarios, y que ahí puede venir una ratificación de esa línea.
el otro gran paquete de conjeturas que se está tejiendo hasta ahora es qué va a pasar con el gabinete. En principio todo parece indicar que en las próximas horas no va a haber modificaciones, aunque a mediano plazo estaría pensando, o al menos habrían dado algunas señales, por cierto, antes del fallecimiento, estas señales estaban dando porque en las últimas charlas que habrían tenido Néstor y Cristina Kirchner, venían pensando en la posibilidad como ser del cambio del ministro de Economía, de Amado Boudou. Hay que recordar que Kirchner era el hombre que estaba con mayor control sobre el ministro de Economía. Desde que se fue Roberto Lavagna, Kirchner era el hombre que controlaba el ministro de Economía. Te doy un dato. Casualmente iba a recomendar la lectura de uno de los tantos artículos que aparecen, porque me parece que hace un enfoque totalmente diferente del resto, que es Julio Bárbaro. Fue uno de los miembros del equipo de gobierno de Kirchner al principio, me parece que en el Confer o en la Secretaría de Medios, por allí, y después se alejó. Y él contaba estas cosas de Kirchner, entre otras, que una vez le dijo respecto del tema del ministro de Economía, dice: a la economía la manejo yo, no me hace falta ningún ministro. Sí, más por eso se habló siempre de la despedida de Lavagna, que tenía que ver con eso, que él quería ser el ministro de Economía y así lo había hecho en Santa Cruz. Bueno, justamente está instalada la posibilidad de que Roberto Lavagna, al quien se lo vio ayer cerca, ahí estuvo en el velorio hablando con funcionarios nacionales, no sé si Lavagna, pero se está hablando de la posibilidad de que vuelvan a algunos de los que formaron parte de aquel gabinete que fue el gabinete donde el kirchnerismo tuvo su periodo de esplendor, de mayor consideración social, digamos, al principio entre el 2003 y el 2005 el kirchnerismo llegó a tener el 80% de imagen positiva, ¿no? En principio lo que dicen los analistas de todos los sectores es que no habría que esperar sobresaltos en la economía en los próximos meses, salvo el tema de la inflación, que es una amenaza pendiente que ya estaba instalada y que sigue instalada, pero en principio no habría que esperar inconvenientes. Y el último, me parece, tema para analizar antes de cerrar esta particular semana es el tema de qué repercusión puede haber para Córdoba, ¿no? Estuvo ayer en la Casa Rosada, en el velatorio, José Manuel de la Sota, que al menos a través de sus seguidores, él no lo venía diciendo, pero sus seguidores hablaban pestes de Kirchner cuando uno le preguntaba: ¿es cierto que de la Sota tiene acuerdos con Kirchner? Y ellos no, decían, pero pestes. Y ayer los elogios que provenían del delasotismo hacia la figura del expresidente eran muy marcados y considerados. Y el otro tema que habrá que ver, que recién lo mostramos en imagen, qué va a pasar con Daniel Giacomino, porque la relación política de Giacomino y los giacoministas era más que todo con el expresidente, con Kirchner, y en el momento de cierta debilidad política que tiene, habrá que ver con quién va a tramar alianzas Giacomino, que va a seguir siendo kirchnerista, por cierto. Roberto, muchas gracias. Nos vemos. Buen fin de semana. Seguimos.